La prédica o lo que quiero compartir el día de hoy, yo lo he titulado Verdaderamente Libre. ¿Cómo es? No, de vuelta. 1, 2, 3. Verdaderamente libres. Es una bendición poder vivir en un país donde haya libertad, donde vos puedas tener tus pertenencias, tu terreno, nadie te saca, donde tú puedes decidir qué hacer, qué adorar, a dónde irte. Hay libertad acá. Esto es una gran bendición, pero hay una libertad que va más allá de simplemente esto. En este tiempo hay muchos términos que nosotros solemos escuchar y se hacen muy populares. Por ejemplo, y que la gente en este tiempo luchan por esas libertades. Por ejemplo, la libre opinión. Es un derecho que en muchos países todavía se lucha por eso. Porque vos no podés decir ni opinar lo que vos quieras de todas las cosas. Acá tenemos la bendición de poder tener eso, la libre expresión, la libre asociación, la libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión. Encontramos, vos podés elegir qué religión o a qué Dios adorar o servir. Otro que también escuchamos mucho es la libertad financiera. Y son muchas libertades que hoy en día nosotros estamos luchando y que buscamos como pueblo, como cultura, como nación. Y están bien cada una de estas libertades, pero tener la libertad en estas cosas que hemos mencionado son buenas. Pero hay algo que nos tiene esclavos de forma silenciosa y es la causa de toda la maldad que podemos experimentar en la humanidad en este tiempo, y es el pecado. Ya. Ahí está el pecado. Muchas veces estamos luchando por un montón de libertades y ahí está el pecado esclavizándonos de forma silenciosa. Y te tiene ahí atado y vos decís, bueno, vivo en un país libre, hago lo que yo quiera. Pero practicamos el pecado y estamos bajo la esclavitud del pecado. Entonces, así como nosotros estamos buscando la libertad de la expresión, primeramente te deberíamos de tener libertad del pecado, que es lo que nos lleva a todas aquellas otras cosas que generan un montón de situaciones y problemas en nuestras vidas. Y vos posiblemente dices, no, pero eso no es a mí de hacer. Pero, escúchame, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos entramos en ese paquete. Nacemos en una naturaleza pecaminosa. Vos ves a un niño desde chico, cómo sale el egoísmo, quiere todo, la mentira, un montón de cosas. Y vos decís, pero ¿y quién le enseñó? Está la iniquidad, está el pecado dentro de nosotros y nosotros necesitamos tener libertad del pecado, ser libre del pecado en nuestra vida. Y esa es la verdadera libertad que hoy cada uno de nosotros debemos de pelear y luchar por tener. Y no hay que hacer nada, solo hay que recibir a Jesús en nuestra vida. Ahora bien, posiblemente disfrazado de placer, disfrazado de momentos agradables y mentira, el pecado ha tenido por mucho tiempo al hombre esclavizado. Disfrazado de placer, se siente bien en el momento. Y da gusto que te cuenten así lo que hizo la otra persona. No, pero eso no es chiste, no es chisme, ya sé. Y ahí te sentás y escuchás. Un placer en el momento. ¿Entendés? Murmurar, hablar mal de la otra persona. Y ahí son esos pecados que a veces como que están ahí. Vos decís, no, eso no es nada nomás. A veces vemos como pecado y grande, no, fornicación, que hizo esto, no. Pero hay pequeñas cosas que nos tienen atados y nosotros no nos damos cuenta.
y estamos siendo esclavos del pecado. No podés decidir por vos mismo, porque de que llega alguien, ya le querés contar todo y vos. Entonces necesitamos tener libertad. Como le dije, disfrazado de un placer, un pequeño momento agradable, mentiras. El pecado ha mantenido por mucho tiempo a la humanidad esclavizada. Y eso es lo que daña el corazón. Y miren cómo Jesús le dijo de esta forma a los judíos que habían creído y le seguían. En Juan 8:31 dice la siguiente forma: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo seríamos verdaderamente sus discípulos? Permaneciendo en él. Y seguido a eso le dice en el 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es lo que nos hace libres. Y lo quisiera explicar de esta forma. Si vos toda tu vida te regalaron una remera que era color crema y te dijeron eso es blanco, y vos en ningún momento tuviste contacto con una remera verdaderamente blanca, toda tu vida vas a estar esclavo de esa mentira. ¿Y qué color es esa remera? Crema. Y vos re seguro. Blanco esa remera. Y vos re seguro de la remera. ¿Y qué color es esa? Crema. Y después vengo yo un día y te pongo esta servilleta y te digo, mira, eso es blanco. En ese momento encontraste libertad. ¿Por qué? Porque te encontraste con la verdad. Ahora bien, la mentira va a tener sentido y va a parecer realidad. ¿Sabe hasta qué momento? Hasta que aparece la verdad. Por eso dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hay muchas cosas que culturalmente nosotros aprendemos y la instalamos como verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vivimos toda nuestra vida en esa supuesta verdad. Te doy un ejemplo. En República Dominicana hay un dicho que se dice, que dicen mucho así las personas, y es: la única forma de progresar es haciendo líos. Y cuando dice hacer líos es deudas. Y voy a escuchar a tu abuelo, tu tío, todo así, te dicen, toda la gente culturalmente dice eso. No sé acá. No, porque una cubotita allá, una cubotita allá. Y llega un punto que vos estás atacado de deuda. Pero cuando estudias y te das cuenta que los principios de Dios son totalmente contrarios, vos decís, ¿y qué estuve haciendo toda mi vida? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la verdad, ahí es que se desprende y se desbloquea, se cae una venda de nuestros ojos y podemos ir hacia la verdad. Y Jesús le dijo a ellos de esta forma: si permanecéis en mi palabra, esa es la verdad. Mientras más cerca yo esté de la palabra y de Jesús, de la verdad, yo voy a tener una mejor referencia de qué es realmente lo verdadero, y ahí voy a encontrar libertad. Porque no va a venir cualquier cosa y me va a decir es así o es asá, porque yo estoy ahí cerca de la verdad. Y lo dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La ignorancia y el desconocimiento nos hace esclavo o dependiente en cualquier área de nuestra vida. El desconocer algo nos hace esclavo. Entonces nosotros tenemos que conocer lo más que podamos de la Biblia,
de Jesús, de cuáles son sus principios, y eso me va a poner en una posición de libertad por medio de Jesús. Y ahí, como dice su palabra, derribando todo argumento de nuestra mente y que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Cuando entra y yo recibo esa verdad que es Jesús, todo eso que yo pensaba que si era así, que si era así, pierde todo valor porque estoy viendo el blanco real. El blanco real de lo que Dios tiene preparado para mí. Si todo, por ejemplo, ellos le siguen diciendo a Jesús en esta conversación, en Juan 8, el 33 dice, después que Jesús le dice esto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Les respondieron, linajes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Fíjate, le dicen, nosotros somos linaje de Abraham. Ahora, el pueblo de Israel, y dice que jamás fuimos esclavos. Posiblemente ellos se estaban refiriendo a la esclavitud espiritual acá. Porque el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto, fue esclavo en Babilonia, fue esclavo en ese momento. El imperio romano estaba controlando esa parte. Y ellos están diciendo, no somos esclavos de nadie. Entonces quiere decir que ellos se estaban enfocando en la parte espiritual. Están diciendo, nunca fuimos esclavos de nadie. Como posiblemente voy yo, digamos, yo siempre hice lo que yo quise. Pero ese hice lo que yo quise, ¿qué hace? Me saca del señorío de Jesús y me pone bajo el señorío del pecado. En teoría estoy haciendo lo que yo quiera, ¿no? Ya sé, yo hago lo que yo quiera. Todos los fines de semana tomo así hasta no poder más, pero hago lo que yo quiera. Y no sé. ¿Entendés? Y así podemos poner un montón de ejemplos de situaciones que no podemos dejar de hacer. ¿Por qué? Porque nos salimos del señorío de Jesús. A nosotros nos conviene estar bajo el señorío de Jesús y la carne, nuestra carne, esa naturaleza pecaminosa queda por debajo del espíritu y queda sometido. Ahora, en el momento que yo digo, voy a hacer lo que yo quiera, me salgo acá y chao. Ahí está el pecado controlando en mi vida. Verdaderamente ¿estás libre? Es una pregunta. Es para pensar. En vista de que los judíos habían sido sometidos a diversos yugos políticos, como le había dicho, da a entender que ellos posiblemente hablaban de la libertad espiritual, o sea, dentro de ellos. Posiblemente en este momento vos decís, no, pero nunca me ha pasado. Pero fíjate cómo Jesús le dice en Juan 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¡Chan! Ahí ya cerró la conversación con sello de oro. No, que Abraham, no, escúchame, espérense. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús usa la analogía de un esclavo y su amo para hacer la observación de que el esclavo obedece a su amo porque no es de su propiedad. Te va guiando y va tomando decisiones en base a ese pecado que está ahí, que simplemente necesita ser confesado y recibir la redención de parte de Jesús. Ahora bien, miren cómo dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo me quedo así como que, ni uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta. Imagínate. Escucha cómo dice. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjate lo que dice. Posiblemente esta es la situación en la que estamos o en algún momento estuvimos, y el Señor trajo libertad, y muchas veces otra vez estamos volviendo a esa situación. Pero hoy Jesús quiere traer una libertad a nuestra vida. Que nosotros podamos ser verdaderamente libres del pecado. Y esto es una cuestión que es de vida o muerte. Porque de esto depende nuestra salvación. De que nosotros estemos bajo el señorío indicado. Si yo estoy bajo el señorío del pecado, haciendo lo que yo quiero, eso me lleva a la perdición. Ahora, si yo vengo acá y me pongo bajo el señorío de Jesús, eso me lleva a la vida eterna. Y ahí estoy experimentando la verdad, una verdadera libertad. Pero ¿qué hace el pecado? Como le decía al principio, se disfraza de un pequeño momento de placer. Hace bien, cherá. Mira. Pero después de eso, ¿qué viene? La culpa, me siento triste, el engaño y un montón de otras cosas que nos mantienen ahí esclavos, y nosotros luchando por muchísimas otras libertades, siendo que la primera que debo tener no le estoy poniendo la atención. ¿Qué es ser libre del pecado y poder asegurar mi vida eterna? Estas son cosas, a principio básico del evangelio, del cristianismo. Tenemos que experimentar esta verdadera libertad. Ahora bien, hay una buena noticia. Pues ya sé, yo me quedé así. Hay una buena noticia. Jesús ahí mismo, en ese mismo contexto le dice, ¿cuál es la buena noticia? En Juan 8:35 él le dice, y el esclavo no quedará en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Si quién te libertare? Si el Hijo, refiriéndose a Jesús, si Jesús nos liberta, seremos verdaderamente libres. Acá no dice si te libertare tu ministerio, si te libertare lo que haces, lo que servís. No. Si el Hijo, Jesús, conocerle a Él, tener una relación con Él, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quiénes quieren experimentar esa libertad verdadera? Yo quiero tener esa libertad verdadera en Jesús. Someterme a su señorío y que la carne que mora en mí, esa naturaleza pecaminosa, quede sujetada al Espíritu. Eso nosotros necesitamos entender. Jesús hoy está aquí y quiere libertarnos del pecado. Quiere hacernos libres. Como yo le decía, no muchas veces van a ser esos grandes pecados que nosotros le ponemos tamaños, que están ahí en nuestras vidas. Son a veces pequeñas cosas, pequeñas actitudes, odio, rencor, no sé, falta de perdón, cosas que no se ven. Me enojé con mi hijo y duró 4 días sin hablarle. Y ay. ¿Entendés? Hablar mal.
Son pequeñas cosas que a veces nos tienen ahí atados. Y voy a decir, pero es que yo demasiado quiero no hacerlo. Pero vuelvo y lo hago. Necesitamos que el Hijo, Jesús, nos liberte para que seamos verdaderamente libres. No es por mi fuerza. Yo no puedo hacer nada para sacar el pecado. Si nosotros hubiéramos podido haber hecho algo, entonces en vano fue la muerte de Jesús, como dice Pablo. Él es quien puede librarnos. Ahora bien, cuando Jesús llega a nuestra vida, ¿qué trae su libertad? Jesús, cuando estamos en Jesús, le recibimos a Jesús, somos libres de la culpa. Y eso es a veces lo que más ahí carcome nuestra mente, que es la culpa. Y yo lo grafico de esta forma. Una vez quería presentarle el plan de salvación a un niño, recuerdo, y yo, Señor, ¿cómo hago? Y el Señor me dio esta idea, y ya yo me quedé con esa. Yo le explicaba al chico y le voy a explicar de esta forma, y vamos a entender la culpa en esta forma. Imagínate que hay dos hermanos en una casa, dos hermanos. Y en la sala, la mamá tiene un gran espejo en la sala ahí. Hermoso el espejo, re lindo el espejo. Y la mamá siempre le dice a los dos chicos, no jueguen dentro de la casa con la pelota. Todos los días le dice, no jueguen en la casa dentro de la pelota. Bueno, el hijo uno decidió jugar con la pelota adentro de la casa y ¡paf! Rompió el espejo. Chan. ¿Y sabe lo que pasó? El hermano 2 lo vio cuando él lo rompió. Ya tiene la información el hermano menor, el hermano 2, ¿verdad? Entonces el hermano 1 que rompió el espejo tiene dos opciones acá. Una, hablar con su hermano y decirle, no le diga a mamá. Y él elige la opción 2, no le diga a mamá. Y el hermano 2 le dice, no le voy a decir a mamá, pero mañana tenés que darme tu merienda del colegio. Ya le chantajeó. Entonces está la culpa y ya le está chantajeando. Ok, y al otro día le da la merienda. Día siguiente, ya viene el hermano menor y le dice, escúchame, si no me da la merienda de hoy, le voy a decir a mamá. Y ahí va. Esa es la opción 1. Opción 2, ¿cuál es? Cuando llega la mamá, decirle, mamá, te quiero decir algo. Rompí el espejo. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Va a ligar, no va a quedar en blanco. Su mamá le va a retar, va a hablar. ¿Pero qué pasó? Chao. ¿Entendés? Un solo dolor y cortado directo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Porque la ofensa ¿contra quién fue? No fue contra el hermano. La ofensa fue contra la mamá que le dijo que no jueguen ahí dentro. ¿Qué hacemos nosotros? Pecamos y en vez de ir donde mamá y decirle, hice mal, que sería Dios, nos alejamos. Y ahí viene Satanás y te dice, se lo voy a decir, mira lo que tú hiciste, está mal. Y te llena de culpa. Siento que si directamente nosotros vamos hacia Dios, en ese momento ya quedamos libres de culpa. Entonces no tenemos que correr de Dios. Vos pecaste, hiciste lo que no tenía que hacer. Anda corriendo a Dios. Escúchame, perdón, Señor, cometí un pecado. Si ya al quien tú o yo deshonramos y desobedecimos no perdona, ya Satanás no tiene nada que ponerte. Y ahí chao la culpa. Libres. Pero tenemos que ir al lugar correcto. Entonces cuando nosotros vamos a Jesús, ahí es que experimentamos una verdadera libertad. Y esa libertad saca
la culpa de nuestra vida. En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Escúchame. La ley en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de muerte. Entonces yo no puedo estar acá de este lado haciendo lo que yo quiera, porque eso me lleva al pecado. Sino que tengo que venir, ponerme bajo el señorío de Cristo, y ahí la carne se somete al Espíritu. Ahora bien, cuando Jesús iba a empezar su ministerio, Él leyó una palabra muy clave y precisa. Cada semana en la sinagoga se leía un rollo. Y fíjate, cuando Jesús justo iba a empezar, le tocaba leer y justo le tocó esta. Y al final de leerlo dice: esto se ha cumplido hoy. Y miren cómo dice en Isaías 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quién está quebrantado de corazón? Jesús está aquí hoy para traer libertad. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar, ¿quién necesita consuelo? A todos los enlutados. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán levantados los asolamientos primeros y restauradas las ciudades arruinadas. Y presten atención a lo que dice acá: los escombros de muchas generaciones. Yo me quedo así. Escúchame. Hubo una lucha que ya muchos hombres allá atrás tuvieron para que vos y yo hoy pudiéramos acá, hoy viviendo, hombres y mujeres, hoy viviendo en un país libre. Hoy hay una lucha que vos y yo, una libertad que debemos de cuidar, atesorar y valorar sobre el pecado para poder salvar nuestras generaciones. Vos quieres generaciones consagradas, libres verdaderamente. Hoy es el día de tomar la decisión de dejar atrás el pecado y recibir la redención que tenemos por medio de Jesús. Es una decisión que no solo te va a favorecer a vos, esto va a certificar una buena y verdadera libertad para tus generaciones. ¿Quiénes de ustedes quisieran eso? Hoy es el día de decidir. Hoy es el día de decidir. Como dice acá: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Cerrá tus ojos ahí. Y este es el momento de ir hacia el Padre y ponernos a cuenta. Decirle: Señor, fui yo fui quien rompió el cuadro, quien hizo mal. Tal vez mucho tiempo Satanás te ha estado llenando ahí de culpa en tu corazón.
Hoy es el día de ir, confesar al lugar correcto y decirle, Señor, yo fui que pequé. Jesús, yo hoy me quiero poner bajo tu señorío para que mi carne quede por debajo del Espíritu. Oremos todos juntos y digamos, Señor Jesús, gracias, porque hoy he entendido que necesito la verdadera libertad que solo tú me puedes dar. Te pido perdón, Jesús, por mis pecados. Ayúdame, Jesús, a mantenerme firme en tu palabra. Gracias, Jesús, por la libertad que traes a mi vida. En el nombre de Jesús, amén.